Estás tan gorda que me da vergüenza salir contigo a la calle. Esas fueron las palabras que Esperanza Villanueva escuchó de labios de su propio esposo, Ramón Castillo, mientras desayunaban en su humilde cocina de Pátzcuaro, Michoacán. Las bugambilias rojas que adornaban su ventana parecían haber perdido su color ante la crueldad de esas palabras que se clavaron en su corazón como dagas afiladas. Esperanza tenía 32 años y llevaba 8 años casada con Ramón, un hombre que trabajaba como supervisor en los campos de aguacate de la región. Durante los primeros años de matrimonio, él la había tratado con cariño, pero con el tiempo, los comentarios hirientes se habían vuelto parte de su rutina diaria. Cada mañana, mientras ella preparaba las tortillas recién hechas y el café de olla que tanto le gustaba a él, tenía que soportar miradas de desdén y palabras que la hacían sentir menos que una sombra en su propia casa. La casa donde vivían era modesta pero acogedora, con paredes de adobe pintadas de blanco y un patio pequeño donde Esperanza cultivaba hierbas de olor, cilantro, perejil y hierbabuena. El aroma de las tortillas calientes se mezclaba con el perfume de los jazmines que trepaban por la pared del fondo, creando una atmósfera que debería haber sido de paz y hogar, pero que se había transformado en un territorio de humillación constante. Esa mañana fatal, Esperanza se había levantado temprano como siempre, había molido el maíz para hacer masa fresca y había puesto a calentar el comal de barro que había heredado de su madre. Sus manos regordetas se movían con destreza mientras daba forma a las tortillas, una habilidad que había aprendido desde los 8 años y que dominaba a la perfección. Cuando se acercó a la mesa para servirle el desayuno a Ramón, su delantal se enganchó en una de las sillas de madera. El tropezón fue mínimo, apenas un pequeño tambaleo que no causó ningún daño, pero la reacción de Ramón fue devastadora. Sus ojos se llenaron de asco mientras la miraba de arriba abajo, como si fuera algo repugnante que hubiera encontrado en el suelo. «Mira nada más, ni caminar puedes bien ya. Te has puesto como una vaca lechera. Los compadres se burlan de mí cuando te ven, Esperanza. ¿No te da pena a ti misma? Mírate en el espejo, mujer. Cualquier hombre en mi lugar ya habría buscado otra cosa». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Esperanza, mientras Ramón seguía despedazando su autoestima con cada palabra. Ella bajó la mirada hacia su cuerpo, consciente de que había ganado peso en los últimos años, pero nunca había imaginado que eso pudiera convertirla en objeto de tanto desprecio de parte del hombre que había jurado amarla en las buenas y en las malas. Los días siguientes fueron un infierno silencioso para Esperanza. Cada vez que Ramón la miraba, sus ojos reflejaban disgusto y fastidio. Durante las comidas, él apenas probaba la comida que ella preparaba con tanto cariño, y cuando lo hacía, siempre encontraba algo que criticar, que el guisado estaba muy salado, que las tortillas estaban demasiado gruesas, que el frijol no tenía suficiente caldo. Esperanza comenzó a refugiarse en la cocina, preparando platillos tradicionales que su madre le había enseñado durante su infancia en Tzintzuntzán. Cocinaba tamales de dulce, chiles en nogada, mole poblano que tardaba horas en preparar, y dulces de leche quemada que dejaba enfriar en el patio trasero. La cocina se había convertido en su santuario, el único lugar donde se sentía útil y competente. Sin embargo, paradójicamente, mientras más cocinaba, más comía. Cada bocado se había convertido en un consuelo temporal para el dolor que sentía en el alma. Los tamales dulces, los buñuelos con miel, los dulces de calabaza que preparaba para las festividades del pueblo, todo terminaba siendo devorado en silencio mientras Ramón trabajaba en los campos o se iba a la cantina con sus amigos. Su rutina diaria se había reducido a cocinar, comer, limpiar y esperar. Esperaba que Ramón regresara del trabajo con mejor ánimo, esperaba que las cosas mejoraran entre ellos, esperaba que él recordara por qué se había enamorado de ella en primer lugar, pero cada día que pasaba, la indiferencia de su esposo se volvía más evidente y más dolorosa. Las noches eran particularmente crueles. Ramón llegaba tarde, oliendo a cerveza y cigarrillos, y se acostaba dándole la espalda. Ya no había caricias, ni conversaciones íntimas, ni planes para el futuro. El silencio se había instalado en su matrimonio como una presencia fantasmal que envenenaba cada rincón de la casa. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, Esperanza escuchó a las vecinas hablando en voz baja sobre ella. «Pobrecita la Esperanza», decía doña Carmen,
la señora de la casa de al lado. Se ha dejado ir completamente. Antes era tan bonita, tan arreglada. Ahora parece que ni se peina. Las palabras de las vecinas la lastimaron profundamente, pero también le hicieron darse cuenta de que su descuido personal había llegado demasiado lejos. Había dejado de usar maquillaje, su cabello siempre estaba recogido en una cola de caballo despeinada, y su ropa consistía únicamente en vestidos holgados que ocultaran su figura. Esa noche, después de que Ramón se durmiera, Esperanza se sentó en la cocina con una taza de té de manzanilla y se permitió recordar los días felices de su matrimonio. Recordó la primera vez que Ramón la vio en la plaza principal de Pátzcuaro durante las fiestas de la Virgen de la Salud. Él había estado parado junto a la fuente de los 11 patios, vestido con su mejor camisa blanca y pantalón de mezclilla, mirándola con ojos llenos de admiración mientras ella vendía tamales con su madre. «Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida», le había dicho esa primera tarde, con una sonrisa tímida que la había hecho sonrojar. «¿Me permitirías invitarte a caminar por la plaza cuando termines de vender?» Durante el noviazgo, Ramón había sido el hombre más romántico y atento del mundo. Le llevaba flores silvestres que cortaba en el campo, le escribía cartas de amor con su letra torpe pero sincera, y le prometía que la haría la mujer más feliz del universo. «Vamos a tener una casa llena de niños y de risas», le decía mientras caminaban por la orilla del lago de Pátzcuaro. «Tú vas a cocinar esos tamales deliciosos que haces, y yo voy a trabajar duro para darte todo lo que mereces». El día de su boda, celebrada en la iglesia del Sagrario, Ramón había llorado de emoción al verla entrar vestida con el traje blanco que había sido de su abuela. «Eres un ángel», le había susurrado al oído durante la ceremonia. «Prometo cuidarte y amarte todos los días de mi vida, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza». Durante los primeros años de matrimonio, Ramón había cumplido sus promesas. Trabajaba desde muy temprano en los campos de aguacate, pero siempre llegaba a casa con energía para conversar con ella, para ayudarla con las tareas domésticas y para hacer planes juntos. Los fines de semana la llevaba a pasear por los pueblos cercanos, visitaban mercados de artesanías, comían en fondas tradicionales y soñaban con el futuro que construirían juntos. Esperanza recordó especialmente una tarde de domingo en que habían ido a Uruapan a visitar el Parque Nacional. Ramón había extendido una manta sobre el pasto verde y habían hecho un picnic con los tamales de frijol que ella había preparado. Mientras comían, él le había acariciado el cabello y le había dicho: «Esperanza, mi amor, eres la mujer perfecta para mí. No importa lo que pase en la vida, siempre vamos a estar juntos». Pero esas memorias hermosas ahora se sentían como cuchillos que se enterraban en su corazón herido. ¿Dónde había quedado ese hombre enamorado que la hacía sentir la mujer más especial del mundo? ¿En qué momento el amor se había transformado en desprecio? ¿Cómo había permitido que su matrimonio llegara a este punto de destrucción emocional? Una mañana de jueves, mientras Esperanza tendía la ropa en el patio trasero, escuchó risas provenientes de la casa de la vecina de enfrente. Al principio no le prestó atención, pero las risas se escuchaban diferentes, más íntimas, más cómplices. Una curiosidad inexplicable la llevó a asomarse discretamente por encima del muro de ladrillo que dividía los patios. Lo que vio la dejó paralizada. Ramón estaba sentado en una silla de plástico, abrazando a una mujer joven que no reconoció inmediatamente. Ella estaba sentada en sus piernas, acariciándole el cabello mientras él le susurraba cosas al oído que la hacían reír con esa risa cristalina que Esperanza había escuchado desde su casa. La mujer era Paloma Herrera, la sobrina de don Aurelio, el dueño de la tienda de abarrotes del pueblo. Había llegado desde Guadalajara hacía 3 meses para ayudar a su tío con el negocio, y desde entonces se había convertido en el centro de atención de muchos hombres solteros del pueblo. Era joven, tenía 23 años, era delgada, tenía el cabello largo y negro, y vestía con ropa moderna que pedía por internet y que la hacía ver completamente diferente a las mujeres tradicionales de Pátzcuaro. Esperanza se quedó inmóvil, observando cómo su esposo besaba a esa mujer con la misma pasión con la que antes la besaba a ella. Las manos de Ramón recorrían la cintura estrecha de Paloma, y sus ojos brillaban con una luz que Esperanza no veía desde hacía años.
Estaba claro que lo que estaba presenciando no era un encuentro casual o una aventura esporádica, sino una relación amorosa profunda y establecida. El corazón de Esperanza se partió en 1000 pedazos. Todas las ausencias nocturnas de Ramón, todas las excusas de trabajo extra, todas las veces que llegaba tarde oliendo a perfume barato, ahora tenían una explicación dolorosa y humillante. Mientras ella se había estado torturando, pensando que era su físico lo que había alejado a su esposo, él había estado construyendo una nueva vida amorosa con otra mujer. Se alejó del muro de ladrillo y se sentó en el suelo del patio, sintiendo que las piernas no le respondían. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin control, mezclándose con una sensación de náusea que le revolvía el estómago. Todo su mundo se había derrumbado en un instante y ahora entendía por qué Ramón la trataba con tanto desprecio y tanta indiferencia. Durante el resto del día, Esperanza intentó continuar con sus actividades normales, pero cada tarea se le hacía imposible. Cuando intentaba cocinar, se le quemaba la comida. Cuando intentaba limpiar, se le caían las cosas de las manos. Cuando intentaba concentrarse en cualquier cosa, la imagen de Ramón abrazando a Paloma volvía a su mente como una pesadilla recurrente. Esa noche, Ramón llegó a casa más tarde de lo normal, con una sonrisa que Esperanza no le había visto en meses. Olía a perfume femenino y a felicidad, una combinación que resultaba insoportable para ella. Durante la cena, él estuvo inusualmente conversador y hasta hizo algunos comentarios que podrían haberse interpretado como amables. «Está bueno el guisado», le dijo mientras comía los chiles rellenos que ella había preparado. «Hacía tiempo que no cocinabas tan rico». Esperanza lo miró con ojos llenos de dolor y confusión. ¿Cómo era posible que él actuara con tanta normalidad después de haber estado con otra mujer? ¿Cómo podía sentarse en la misma mesa, comer la comida que ella había preparado con amor y actuar como si no estuviera destruyendo su matrimonio y su corazón? Durante 3 días, Esperanza guardó silencio sobre lo que había visto, pero el dolor y la rabia se fueron acumulando en su interior como una presión insoportable. El domingo por la mañana, mientras Ramón se alistaba para ir a trabajar, ella decidió que ya no podía seguir viviendo en esa mentira. «Celo de Paloma», le dijo con voz temblorosa mientras él se ponía los zapatos. «Los vi en el patio de Doña Carmen». Ramón se quedó inmóvil por un momento, con un zapato en la mano, y luego se enderezó lentamente para mirarla. En sus ojos no había sorpresa, ni culpa, ni arrepentimiento. Solo había fastidio, como si ella hubiera arruinado algo que a él le importaba mucho. «¿Y qué?», le respondió con frialdad. «¿Qué esperabas, Esperanza? Mírate en el espejo. Mírate bien. Eres una mujer gorda, descuidada, que no se arregla, que no sale de la casa, que no tiene conversación interesante, que no tiene ambiciones. Cualquier hombre en mi lugar habría hecho lo mismo». Cada palabra era como una bofetada en el rostro de Esperanza. Había esperado que él negara todo, que le pidiera perdón, que prometiera terminar con esa relación y luchar por su matrimonio. Pero en lugar de eso, él la estaba culpando a ella de su infidelidad. «Tú me prometiste amarme siempre», le dijo ella con lágrimas en los ojos. «En las buenas y en las malas», dijiste, «en la salud y en la enfermedad». Ramón se rió con una risa amarga y cruel. «Eso fue antes de que te dejaras ir completamente, antes de que te volvieras esto que eres ahora. Paloma es joven, es bonita, es inteligente, tiene sueños. ¿Tú qué tienes? ¿Qué me ofreces además de tortillas y lamentos?» Las palabras de Ramón fueron el golpe final que Esperanza necesitaba para tomar la decisión más importante de su vida. Esa noche, mientras él dormía profundamente después de haberse emborrachado en la cantina, ella empacó sus pocas pertenencias en una maleta de cartón que había sido de su madre. Tomó los ahorros que había guardado durante años en una lata de café escondida en la despensa y se dirigió a la terminal de autobuses de Pátzcuaro. Su destino era la Ciudad de México, donde vivía su prima Remedios, quien trabajaba como cocinera en un restaurante tradicional del centro histórico. Esperanza no le había avisado de su llegada, pero sabía que Remedios era la única persona en el mundo que la recibiría sin hacer preguntas y sin juzgar su decisión.
Durante el viaje de 8 horas en autobús, Esperanza lloró todas las lágrimas que había guardado durante años. Lloró por su matrimonio destruido, por su autoestima destrozada, por los sueños rotos, por la mujer que había sido y que había perdido en el camino. Pero mientras el autobús se alejaba de Michoacán y se acercaba a la capital, también sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, una extraña sensación de libertad y de posibilidad. La Ciudad de México recibió a Esperanza con su caos característico, sus millones de habitantes, sus calles llenas de ruido y contaminación. Remedios vivía en un pequeño departamento en la colonia Doctores, donde compartía el espacio con otras 2 mujeres que, como ella, habían llegado del interior del país buscando una oportunidad de vida mejor. «Ay, prima», le dijo Remedios cuando la vio llegar con su maleta de cartón y los ojos hinchados de tanto llorar. «Qué bueno que te decidiste a dejar a ese cabrón. Aquí tienes tu casa mientras te acomodas». Los primeros días fueron extremadamente difíciles para Esperanza. Acostumbrada a la tranquilidad de Pátzcuaro, el ruido constante de la ciudad la mantenía despierta por las noches. El aire contaminado le daba dolor de cabeza y la cantidad de gente en las calles la abrumaba. Se sentía perdida, asustada, y varias veces estuvo a punto de regresar a Michoacán. Pero Remedios, quien había pasado por una situación similar años atrás, se convirtió en su guía y su apoyo emocional. «Mira, Esperanza», le decía mientras preparaban la cena en la pequeña cocina del departamento. «Los primeros meses son los más difíciles, pero después te acostumbras. Y lo más importante es que aquí nadie te conoce, nadie sabe tu historia. Puedes empezar de nuevo, ser la mujer que siempre quisiste ser». A la semana de haber llegado, Remedios la llevó al restaurante donde trabajaba, el Rincón Michoacano, un lugar que se especializaba en comida tradicional del estado. El dueño, don Gustavo Morales, era un hombre mayor que había emigrado de Uruapan 30 años atrás y que había construido un negocio exitoso manteniendo las recetas auténticas de su tierra natal. «¿Sabes cocinar comida michoacana?», le preguntó don Gustavo mientras la evaluaba con ojos expertos. Esperanza, que se había vestido con la mejor ropa que tenía y había tratado de arreglarse lo mejor posible, asintió con timidez. «Sí, señor. Mi madre me enseñó desde niña. Sé hacer tamales, mole, chiles en nogada, carnitas, corundas, uchepos». Don Gustavo sonrió. «Está bien, te voy a dar una oportunidad. Empiezas mañana como ayudante de cocina. El sueldo no es mucho, pero puedes ir aprendiendo y mejorando tu posición». El trabajo en el restaurante era agotador. Esperanza trabajaba 12 horas diarias, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, preparando salsas, limpiando verduras, ayudando a los cocineros principales y lavando platos cuando era necesario. Sus manos se llenaron de cortadas y quemaduras, sus pies se hinchaban por estar tanto tiempo de pie, y llegaba al departamento tan cansada que apenas podía cenar antes de quedarse dormida. Pero algo extraordinario comenzó a suceder. Por primera vez en años, Esperanza se sentía útil, valorada y parte de algo importante. Los cocineros del restaurante la trataban con respeto. Los clientes elogian los platillos en los que ella había colaborado, y don Gustavo frecuentemente la felicitaba por su dedicación y su talento natural. Después de 3 meses trabajando en el restaurante, Esperanza había experimentado cambios importantes en su vida. El trabajo físico intenso y la alimentación más controlada le habían ayudado a perder 15 kilos de manera natural. Pero más importante que el cambio físico, era el cambio emocional. Había recuperado la confianza en sí misma y había comenzado a sentirse orgullosa de sus habilidades culinarias. Una tarde, mientras preparaba la salsa para los tamales del día siguiente, don Gustavo se acercó a su estación de trabajo con una expresión seria pero positiva. «Esperanza», le dijo, «he estado observando tu trabajo durante estos meses y creo que tienes un talento especial. Quiero que empieces a crear tus propias recetas, combinando la tradición michoacana con técnicas modernas que puedan atraer a más clientes». La propuesta de don Gustavo era emocionante pero también aterradora. Esperanza había cocinado toda su vida, pero siempre había seguido las recetas que su madre le había enseñado, sin atreverse a innovar o a experimentar.
Ahora se le presentaba la oportunidad de expresar su creatividad culinaria de manera profesional. Durante las siguientes semanas, Esperanza comenzó a experimentar con diferentes combinaciones de ingredientes y técnicas. Creó tamales de hongos silvestres con salsa de chile pasilla, mole de colores que combinaba diferentes tipos de chiles regionales y corundas rellenas de queso de cabra con hierbas finas. Sus creaciones fueron recibidas con entusiasmo tanto por los comensales como por los otros cocineros del restaurante. El éxito de sus nuevos platillos le valió un ascenso a sous chef, con un aumento de salario significativo y más responsabilidades en la cocina. Por primera vez en su vida adulta, Esperanza se sentía económicamente independiente y profesionalmente realizada. Durante este periodo de crecimiento personal y profesional, Esperanza también comenzó a cuidar su apariencia física de manera consciente. Se inscribió en clases de aeróbicos en un gimnasio cercano al restaurante. Comenzó a usar maquillaje de manera sutil pero efectiva, y renovó su guardarropa con ropa que realzaba su nueva figura. Una tarde, mientras caminaba por el centro histórico después del trabajo, se detuvo frente al escaparate de una tienda de ropa y se miró en el reflejo del vidrio. La mujer que vio era completamente diferente a la que había llegado a la Ciudad de México 6 meses atrás. Había perdido 30 kilos, su piel se veía más saludable, su cabello brillaba con vitalidad, y sus ojos irradiaban una confianza que había estado ausente durante años. Un jueves por la tarde, mientras Esperanza supervisaba la preparación de los platillos especiales del día, un cliente se acercó a la cocina abierta del restaurante para felicitar personalmente a los cocineros. Era un hombre de aproximadamente 40 años, alto, con cabello canoso en las sienes, vestido de manera elegante pero informal, y con una sonrisa amable que irradiaba inteligencia y gentileza. «Perdonen la interrupción», dijo con voz educada y cordial. «Soy profesor de Historia del Arte en la Universidad Nacional y vengo a este restaurante desde hace 2 años. Quería felicitarlos porque la calidad de la comida ha mejorado notablemente en los últimos meses. Especialmente los tamales de hongos y el mole de colores son extraordinarios». Don Gustavo, orgulloso de su equipo, señaló hacia Esperanza. «Ella es la responsable de esas nuevas recetas. Esperanza Villanueva, nuestra sous chef». El profesor, que se presentó como Emiliano Sandoval, se acercó a Esperanza y le estrechó la mano con una calidez que ella no había experimentado en años. «Es un placer conocer a la artista detrás de esas creaciones culinarias. Me gustaría invitarla a tomar un café cuando termine su turno, si me lo permite». Esperanza se sonrojó y por un momento sintió la tentación de rechazar la invitación. Había estado tan concentrada en su recuperación personal y profesional que no había pensado en la posibilidad de conocer a alguien nuevo, pero algo en la manera respetuosa y genuina en que Emiliano la había tratado la convenció de aceptar. Esa tarde, en una cafetería tradicional del centro histórico, Esperanza y Emiliano tuvieron la primera de muchas conversaciones que cambiarían la vida de ambos. Él le habló de su trabajo como profesor universitario, de su pasión por el arte mexicano, de los viajes que había hecho para estudiar diferentes manifestaciones culturales del país. Ella le contó sobre su amor por la cocina tradicional, sobre su proceso de redescubrimiento personal, sobre sus sueños de expandir su conocimiento culinario. «La cocina es una forma de arte», le dijo Emiliano mientras bebían café de olla servido en jarros de barro. «Combina creatividad, técnica, tradición, innovación. Es antropología, historia, química y expresión personal al mismo tiempo». Esperanza nunca había escuchado a alguien hablar de la cocina de manera tan elevada y respetable. Durante su matrimonio con Ramón, cocinar había sido visto como una obligación doméstica, algo que se esperaba de ella sin reconocimiento ni valoración. Pero Emiliano veía en sus habilidades culinarias una forma de arte digna de admiración y respeto. Durante los siguientes meses, Esperanza y Emiliano desarrollaron una relación de amistad que gradualmente se transformó en algo más profundo y significativo. Él la invitaba a museos, a exposiciones de arte, a conferencias sobre cultura mexicana. Ella lo invitaba a probar sus nuevas creaciones culinarias y le enseñaba los secretos de las recetas tradicionales que había heredado de su familia. Emiliano le regaló libros de cocina internacional, le enseñó sobre la historia de los alimentos en diferentes culturas y la alentó a considerar estudios formales en gastronomía.
Tienes un talento natural extraordinario, le decía mientras caminaban por los jardines de Chapultepec. Pero imagínate lo que podrías lograr con educación formal y técnicas profesionales. Por primera vez en su vida, Esperanza se sintió valorada por su inteligencia, su creatividad y su potencial, no solo por su capacidad de servir a otros. Emiliano la trataba como una igual, consultaba su opinión sobre diferentes temas y mostraba un interés genuino en sus pensamientos y sentimientos. La diferencia entre el trato que recibía de Emiliano y el que había recibido de Ramón era abismal. Mientras Ramón la había hecho sentir insignificante e invisible, Emiliano la hacía sentir especial y valorada. Mientras Ramón criticaba cada aspecto de su apariencia y personalidad, Emiliano elogiaba su inteligencia, su talento y su fortaleza. Un domingo por la tarde, después de visitar el Museo de Antropología, Emiliano y Esperanza caminaron por el Paseo de la Reforma. Él se detuvo frente a una fuente y la tomó de las manos. «Esperanza», le dijo con voz suave pero firme, «quiero que sepas que lo que siento por ti va más allá de la amistad. Eres una mujer extraordinaria, talentosa, inteligente y hermosa. Me gustaría poder acompañarte en este proceso de crecimiento que estás viviendo». Esperanza sintió que el corazón se le aceleraba. Había estado tan lastimada por su experiencia con Ramón que había creído que nunca volvería a confiar en un hombre. Pero Emiliano había demostrado con acciones, no solo con palabras, que existían hombres capaces de amar y respetar a una mujer de manera genuina. «Yo también siento algo muy especial por ti», le respondió con lágrimas de felicidad en los ojos. «Pero tengo miedo. He estado tan lastimada que no sé si estoy lista para volver a confiar». Emiliano la abrazó con ternura. «No hay prisa», le dijo. «Podemos ir paso a paso, a tu ritmo. Lo importante es que sepas que hay hombres que podemos valorar y amar a una mujer por lo que realmente es, no por lo que aparenta ser». Motivada por el amor y el apoyo de Emiliano, Esperanza decidió inscribirse en un curso de gastronomía profesional en una de las escuelas culinarias más prestigiosas de la Ciudad de México. El curso era nocturno, lo que le permitía seguir trabajando en el restaurante durante el día. Durante los siguientes 6 meses, Esperanza se sumergió en el mundo de la alta cocina. Aprendió técnicas francesas, italianas, asiáticas y las aplicó a los ingredientes y sabores tradicionales mexicanos. Estudió sobre nutrición, administración de restaurantes y marketing gastronómico. Sus profesores quedaron impresionados con su dedicación y su talento natural. El cambio físico de Esperanza había sido igualmente impresionante. Había perdido 40 kilos a través de una combinación de ejercicio regular, alimentación balanceada y el nuevo ritmo de vida activo que había adoptado. Su cabello, que antes mantenía siempre recogido por vergüenza, ahora lo llevaba suelto y bien cuidado. Su piel se veía radiante y su postura reflejaba la confianza que había recuperado. Pero más importante que el cambio físico era la transformación interior. Esperanza había desarrollado una personalidad segura, elegante y sofisticada. Hablaba con fluidez sobre temas variados. Había aprendido inglés básico para comunicarse con turistas en el restaurante y había desarrollado una visión clara de sus metas profesionales. Un año después de su llegada a la Ciudad de México, don Gustavo le ofreció a Esperanza el puesto de chef principal del restaurante. Sus innovaciones culinarias habían atraído nuevos clientes. Las reseñas en internet eran excelentes y varios críticos gastronómicos habían elogiado públicamente la evolución del menú. Durante la ceremonia informal de promoción, don Gustavo levantó una copa de tequila y brindó por Esperanza frente a todo el equipo del restaurante. «Esta mujer llegó aquí hace un año completamente destruida», dijo con emoción. «Y miren lo que ha logrado. Es un ejemplo de que cuando una persona tiene talento y determinación, puede transformar completamente su vida». Esperanza había ahorrado dinero suficiente para mudarse a su propio departamento, un lugar pequeño pero acogedor en la colonia Roma Norte. Por las mañanas practicaba yoga, por las tardes trabajaba en el restaurante creando nuevos platillos y por las noches estudiaba o salía con Emiliano a eventos culturales. La oportunidad que cambiaría definitivamente la vida de Esperanza llegó cuando se enteró de que el Festival Gastronómico de Michoacán se realizaría en Uruapan, a solo 2 horas de Pátzcuaro. Era el evento culinario más importante de la región,
donde participaban chefs de todo México para mostrar sus interpretaciones de la cocina michoacana. Esperanza decidió participar con un stand llamado Cocina Michoacana Renovada, donde presentaría sus creaciones que fusionaban la tradición ancestral con técnicas modernas. Emiliano la apoyó económica y emocionalmente, ayudándola a diseñar la presentación y a preparar todo el material necesario. El día del festival, Esperanza llegó a Uruapan convertida en una mujer completamente nueva. Vestía un elegante vestido negro que realzaba su figura esbelta, llevaba un maquillaje sofisticado pero natural, y su presencia irradiaba una seguridad que jamás había poseído. Su cabello, cortado en un estilo moderno y profesional, enmarcaba su rostro de manera favorecedora. Su stand se llenó rápidamente de comensales impresionados por sus creaciones culinarias. Los tamales de hongos silvestres con salsa de chile chilhuacle, el mole de 7 colores con cacao orgánico y las corundas rellenas de quelite con crema de aguacate fueron los platillos más solicitados del día. Varios empresarios gastronómicos se acercaron a su stand para conocerla y proponerle sociedades comerciales. Un grupo de inversionistas de Guadalajara le ofreció financiamiento para abrir su propio restaurante, y una cadena hotelera de lujo le propuso desarrollar el menú para sus restaurantes en la Riviera Maya. Pero la sorpresa más grande llegó cuando vio a Ramón acercándose a su stand, acompañado de Paloma Herrera. Él había envejecido notablemente en los 2 años que habían pasado desde su separación. Su cabello mostraba más canas, había ganado peso, y su ropa reflejaba descuido personal. Paloma, por su parte, se veía incómoda y distante, como si no quisiera estar allí. Ramón no la reconoció inmediatamente. Se acercó al stand atraído por el aroma de la comida y por la cantidad de gente que se agolpaba para probar los platillos. Cuando finalmente se dio cuenta de quién era la chef que atendía el stand, su expresión se transformó completamente. Sus ojos se llenaron de incredulidad, y su boca se abrió sin poder articular palabra. «¿Esperanza?», preguntó con voz temblorosa. «¿Eres tú?». Esperanza lo miró con una sonrisa serena pero firme. 2 años de crecimiento personal y profesional habían transformado no solo su apariencia física, sino también su fortaleza emocional. Ya no era la mujer insegura y lastimada que había huido de Pátzcuaro en medio de la noche. «Hola, Ramón», le respondió con tranquilidad. «Qué sorpresa verte por aquí». La conversación que siguió fue breve pero significativa. Ramón intentó explicar que había terminado su relación con Paloma, que había perdido su trabajo en los campos de aguacate por problemas de alcohol y que había estado pensando mucho en ella durante los últimos meses. «Me equivoqué contigo, Esperanza», le dijo con voz quebrada. «No supe valorar lo que tenía. Ahora que te veo así, tan exitosa, tan hermosa, me doy cuenta de lo estúpido que fui. ¿Crees que podríamos intentarlo de nuevo?». Esperanza lo escuchó sin interrumpirlo, pero su respuesta fue clara y definitiva. «Ramón, no guardo rencor contra ti. De alguna manera, tu desprecio me ayudó a descubrir la mujer fuerte que llevaba dentro. Pero lo que tuvimos ya terminó. Ahora soy feliz, tengo una carrera profesional, y he encontrado a alguien que me valora por lo que realmente soy». En ese momento, Emiliano apareció a su lado, cargando flores y con una sonrisa orgullosa. «¿Cómo va todo, mi amor?», le preguntó mientras le daba un beso en la mejilla. «Vi que hay una cola enorme para probar tu comida. Eres todo un éxito». La presencia de Emiliano, elegante, educado y obviamente enamorado de Esperanza, terminó de confirmar la realidad de la transformación que había experimentado. Ramón comprendió que había perdido para siempre a la mujer que había despreciado y que ella había encontrado la felicidad sin él. El festival gastronómico fue un éxito rotundo para Esperanza. Sus platillos fueron premiados como los más innovadores del evento y recibió ofertas de trabajo y sociedades comerciales que superaban sus expectativas más optimistas. La prensa local y nacional escribió artículos sobre su historia de superación, convirtiéndola en un símbolo de inspiración para muchas mujeres que vivían situaciones similares. 6 meses después del festival, Esperanza inauguró su primer restaurante en la Ciudad de México, Esperanza Michoacana,
un lugar que combinaba la elegancia moderna con la calidez tradicional de su tierra natal. El restaurante se convirtió rápidamente en uno de los destinos gastronómicos más solicitados de la capital. Su historia de transformación llegó a oídos de muchas mujeres de Pátzcuaro y pueblos cercanos que habían vivido experiencias similares de menosprecio y maltrato emocional. Varias de ellas la buscaron para pedirle consejo y apoyo, convirtiéndola en una figura de referencia para quienes querían cambiar sus vidas. Un año después de la apertura de su restaurante, Emiliano le propuso matrimonio durante una cena romántica en la terraza de su establecimiento, rodeados de las luces de la ciudad y del aroma de los platillos que la habían hecho famosa. La propuesta fue sencilla, pero profundamente emotiva. Un anillo de compromiso acompañado de un libro de recetas antiguas que él había estado recopilando durante meses. «Esperanza», le dijo mientras se arrodillaba frente a ella, «has transformado mi vida de la misma manera que transformaste la tuya. Quiero acompañarte en todos los proyectos que tienes por delante, apoyarte en cada sueño que quieras realizar y amarte todos los días como mereces ser amada». La boda se celebró en Pátzcuaro, en la misma iglesia donde años atrás se había casado con Ramón, pero esta vez el ambiente fue completamente diferente. Esperanza lució un vestido diseñado especialmente para ella. Emiliano irradiaba felicidad genuina, y los invitados celebraron una unión basada en el respeto mutuo y el amor verdadero. Durante la recepción, realizada en el patio de una hacienda colonial con vista al lago de Pátzcuaro, Esperanza ofreció un brindis que resumió su filosofía de vida. Aprendí que nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Aprendí que la verdadera belleza viene de la confianza en uno mismo. Y aprendí que a veces es necesario perderlo todo para encontrar realmente quién eres. Como regalo a su comunidad natal, Esperanza decidió establecer un centro de capacitación culinaria para mujeres de escasos recursos en Pátzcuaro. El centro ofrecía cursos gratuitos de cocina tradicional, repostería y administración de pequeños negocios gastronómicos. Su objetivo era brindar a otras mujeres las herramientas necesarias para alcanzar la independencia económica y la realización personal. El día de la inauguración del centro, más de 50 mujeres se inscribieron en los primeros cursos. Esperanza las recibió con lágrimas de emoción en los ojos, recordando su propia experiencia de dolor y transformación. «Cada una de ustedes tiene un talento único», les dijo durante la ceremonia de bienvenida. «No permitan que nadie las haga sentir menos de lo que valen. La cocina puede ser su puerta hacia la libertad, hacia la dignidad, hacia una nueva vida». Mientras hablaba, Esperanza vio entre el público a varias mujeres que reconoció del pueblo, algunas de las cuales habían estado casadas con hombres similares a Ramón. Sus ojos reflejaban la misma mezcla de dolor y esperanza que ella había sentido años atrás cuando decidió huir hacia una nueva vida. Al final de la ceremonia, una mujer joven se acercó a Esperanza con timidez. «Señora», le dijo con voz quebrada, «mi esposo me dice que soy inútil, que no sirvo para nada más que para lavar y cocinar. ¿Usted cree que yo también puedo cambiar mi vida?». Esperanza la abrazó con cariño maternal. «Mija», le respondió, «si yo pude hacerlo, cualquier mujer puede hacerlo. Lo único que necesitas es creer en ti misma y dar el primer paso». 3 años después de haber huido de Pátzcuaro con una maleta de cartón y el corazón roto, Esperanza Villanueva se había convertido en una empresaria exitosa, una esposa amada y una inspiración para cientos de mujeres. Su historia demostró que la verdadera transformación no consiste únicamente en cambiar la apariencia física, sino en redescubrir la propia dignidad, desarrollar los talentos personales y construir relaciones basadas en el respeto mutuo. La última imagen de su historia de superación la muestra parada en la terraza de su restaurante, mirando el horizonte de la Ciudad de México mientras el sol se pone detrás de los volcanes. A su lado, Emiliano lee un libro sobre arte culinario, y en sus manos, Esperanza sostiene una carta de agradecimiento de una de las alumnas de su centro de capacitación, quien acaba de abrir su propio negocio de tamales. En la distancia, las luces de la ciudad comienzan a encenderse como estrellas terrestres, prometiendo infinitas posibilidades para quienes se atreven a soñar y a luchar por una vida mejor. Esperanza sonríe, sabiendo que su historia personal se ha convertido en la escalera que otras mujeres pueden usar para alcanzar sus propios sueños de dignidad y realización.
El viento nocturno trae el aroma de las bugambilias que ha plantado en la terraza, recordándole su origen michoacano, pero también el perfume de las posibilidades infinitas que ofrece el futuro. Ya no es la mujer quebrada que huyó en la madrugada. Ahora es la arquitecta de su propio destino y la inspiración de